Presta mucha atención a lo que yo voy a leer en la Biblia. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, está escrito el siguiente, en el versículo 3. Así ha dicho el Señor Dios Todopoderoso: ve y ataca a los amalecitas, y destruiréis en él todo lo que tienen. No tengas misericordia de ellos. Mátalos a todos, hombres y mujeres, niños y niños de pecho, vacas y ovejas, camellos y asnos. ¿Qué ha pasado aquí? Es sobre este pasaje que es el tema de este vídeo. Vamos a entender con profundidad. Así que deja ya tu me gusta y deja también tu comentario sobre lo que te parece este capítulo. Bueno, la historia nos cuenta que el profeta Samuel, por orden de Dios, transmite un mensaje al rey Saúl diciéndole que él tenía que ir y atacar a los amalecitas y destruirlos a todos, como hemos leído. Entonces el rey Saúl coge sus soldados, ataca a los amalecitas, mata a todas las personas, como está escrito en el versículo 8. Tomó vivo a Agag, rey de los amalecitas, mas a todo el pueblo mató a filo de espada. Entonces, cuando vuelve con el rey y también con lo mejor de los animales de este pueblo, el profeta Samuel se queda sabiendo de que había dejado vivo al rey y a los mejores de los animales, se enoja, Dios le dice que no está de acuerdo con esto, que ya no quiere más a Saúl como rey de su pueblo. Entonces el propio Samuel va y mata a Agag. Bueno, ¿cómo entender esto? El primer punto que quiero transmitiros es que hoy en día, quiero que penséis en esto, hoy en día hay muchas injusticias, ¿no? Y por haber muchas injusticias, Dios nos promete que un día futuro, en un día que se llama el Día del Señor, o más conocido por las personas como el Día del Juicio Final, será el día en que Dios revelará su santo juicio y que pagará a cada uno de acuerdo a sus actitudes y también su conciencia. Aún así, en este mundo que vivimos actualmente, es fácil de ver que muchas justicias son hechas. Por ejemplo, en España, si una persona asesina a otra o agrede a otra persona, muy probablemente un juzgado le va a juzgar y va para la cárcel, estará años en la cárcel, sufriendo y pagando, siendo castigado, ¿no? Por el mal que ha hecho. Por esa razón que la Biblia nos dice que debemos ser sumisos a las autoridades y los gobiernos, porque ellos, en última instancia, fueron puestos ahí por Dios y están ahí para juzgar a las personas malas, las personas que tienen actitudes malas, como por ejemplo el caso de un asesino. Entonces Dios actualmente se utiliza de hombres para juzgar a otros hombres y darles una pena o un castigo por un delito que hayan cometido, ¿no? Bueno, de esta misma manera Dios actuó en el pasado, pero también utilizó de otros medios para ejercer su justicia. Por ejemplo, con su propio pueblo en el siglo VI a.C., un pueblo que en aquel momento tenían algunas características. Los profetas venían y les predicaban y les avisaban: mira, Dios os va a destruir, os va a matar, porque vosotros no estáis juzgando la causa del pobre, del huérfano, estáis oprimiendo a los pobres, incluso ofrecían a sus hijos y a sus hijas para sacrificios para otros dioses. Imagínate una cosa de esa. Eso es lo que ha hecho el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Por estos pecados tan grandes, por estas maldades, por estos crímenes tan grandes delante de Dios, Dios envía profetas. Por ejemplo, envió al profeta Jeremías y ha dicho: porque vosotros estáis ofreciendo a vuestros hijos, quemando a vuestros hijos para otros dioses, yo enviaré muerte a vosotros, guerra y destrucción. En el capítulo 25 de Jeremías, versículo 9, por ejemplo, el propio Dios hablando con su propio pueblo, ¿no? Él decía: mira, yo voy a traer a mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, que era un imperio muy fuerte en el siglo VI a.C. Entonces Dios les dice, les avisa: yo voy a traer a él como mi siervo, para destruir a vosotros. Hay montones de versículos que os voy a dejar aquí que dice que Dios también iba a matar a todos, no iba a dejar a nadie vivo, iba a destruir por completo a su propio pueblo. Entonces, ¿qué pasó? En el año 605 viene Nabucodonosor, a Babilonia, ataca al pueblo, lleva a muchos cautivos, luego viene por una segunda vez, lleva más cautivos. En el año 586 entra en la ciudad, destruye todo, pon fuego incluso en el templo. Sin embargo, ahora es el punto importante también. Sin embargo, la Biblia nos cuenta la historia y nosotros sabemos
que si muchas personas siguieran vivas ahí, viviendo en el país, en su tierra donde vivían ellos. Bueno, es eso que quiero que se os quede en mente, que aunque Dios ha dicho que destruiría a su propio pueblo, al final no destruyó. Si seguimos leyendo, entendemos que no fue una muerte generalizada, no aplicó un genocidio a su propio pueblo. Aún así, quiero que tengáis en mente también que Dios se utilizó de un otro rey, de un otro reino, de un otro imperio para castigar, punir a su propio pueblo a través de la guerra. Teniendo esto en mente, vamos entonces al caso concreto de 1 Samuel capítulo 15. ¿Cuáles las razones por las cuales Dios ordenó que se realizara este ataque? La primera razón está en el versículo 2. Ahí dice que Dios se acordaba de lo que los amalecitas hicieron al pueblo de Dios cuando ellos salían del Egipto como esclavos. Lo que ocurrió, eso está escrito en otro libro de la Biblia, en Éxodo, que nos cuenta que cuando el pueblo de Dios, 400 años antes de lo que estamos leyendo ahora, cuando salían del Egipto, donde estuvieron por 430 años también como esclavos, ellos salían de ahí en dirección a su tierra otra vez, y en medio del camino aparecen los amalecitas y atacan la retaguarda del pueblo, donde estaban las personas más débiles, las personas más flacas, por así decir, sin muchas armas. Realiza ahí un ataque. Entonces la primera razón es por eso que había hecho los amalecitas hacía tanto tiempo. Y alguno puede decir, vale, pero si los amalecitas han hecho eso hace tanto tiempo, ¿por qué 500 años después casi Dios viene y ahora realiza un ataque? Eso no tiene sentido. Bueno, el sentido sí que tiene, y la explicación está en Jeremías capítulo 18, ahí en el versículo 7, que nos dice el siguiente: yo, el propio Dios, puedo decir que voy a destruir un pueblo, una nación, derribar todo, pero si vosotros os arrepentís y dejáis de pecar, de cometer crímenes, yo dejo también de hacer el mal que os iba a hacer y transformo eso en cosas buenas, en bendiciones para vosotros. Pero si otra vez volvéis a los mismos pecados, yo también me arrepiento de las bendiciones que os iba a dar y os daré también destrucción y guerra, castigo y punición. Entonces lo que Dios ha hecho fue, esperó por 500 años a ver si este pueblo se iba a cambiar. Pero como podéis ver a lo largo de la Biblia, en muchos pasajes distintos, este pueblo siguió atacando al pueblo de Dios. Entonces, la segunda razón ahora os voy a dar, que está escrito en 1 Samuel capítulo 15, versículo 33. Ahí nos dice claramente que el rey Agag, el rey de este pueblo, había matado a mucha gente. Entonces, la segunda razón por que Dios ordenó este ataque fue porque aquella nación, aquel pueblo, estaba atacando a muchos otros pueblos. Aún así, hay una tercera razón que solamente si leemos el texto podemos comprender, que está en 1 Samuel capítulo 14, en el versículo 47 y 48. Eso os va a dejar sorprendidos. Este pueblo robaba y secuestraba al pueblo de Dios. Entonces, por esas tres razones, Dios ordena que sea realizado este ataque. Así que, en la verdad, no se trata de un ataque, se trata más de una defensa del pueblo de Dios. Pero uno me puede decir: pero Víctor, vamos a ver, vale, que puede haber sido una defensa, pero Dios ha dicho realmente que era para matar a mujeres, a niños y hasta niños de pecho. O sea, era para que los soldados entrasen en las casas y donde había un niño escondido por detrás del sofá, tenía que cogerle y cortarle el cuello. Así es lo que está escrito. Bueno, en la verdad, si analizamos bien, no es esto que está escrito. Por eso que yo os traigo aquí unos hallazgos arqueológicos muy interesantes. En el Museo de Bellas Artes de Boston se encuentra una estela de Tutmosis III, un faraón de Egipto que ha reinado desde el año 1479 hasta el año 1425. En esa estela cuenta una batalla que tuvieron los egipcios con el ejército de Mitanni, y está escrito de esta manera: el numeroso ejército de Mitanni desapareció por 1 hora. Fueron completamente destruidos para siempre. Bueno, ¿qué vemos? ¿Qué sabemos sobre esto? Que realmente las fuerzas de Mitanni siguieron vivas, incluso muy prósperas, y pasado algunos años hicieron alianzas con el pueblo del Egipto en la época de Tutmosis IV. O sea, no habían sido destruidos todos. Todos no habían sido muertos. ¿Cómo que están vivos? Bueno, tengo más ejemplos que nos ayudan a comprender lo que pasaba aquí. En el Museo del Cairo está la estela de Merneptah, uno de los faraones también del Egipto, y en el Museo del Louvre se encuentra la estela de Mesha, rey de Moab. Bueno,
estos dos pueblos, estos dos reyes, también atacaron al pueblo de Dios y registraron eso en piedras que hoy las tenemos. Y está escrito el siguiente, en la estela de Merneptah está escrito: yo os he destruido a todos, no tienen más descendencia. Y en la estela de Mesha también está escrito algo muy parecido: realicé el ataque a los israelitas y no existe más nadie de ellos. No hace falta decir que el pueblo de Israel, a pesar de haber recibido estos ataques de Merneptah, el rey del Egipto, y también de Mesha, el rey de Moab, siguieron vivos. El pueblo existe hasta hoy, ¿no? Los descendientes de Judá, los judíos, existían hasta hoy. Entonces, ¿lo que pasa? Los historiadores entonces dicen que lo que estamos viendo aquí es una característica literaria de aquella época. Ellos tenían la costumbre de exagerar, de utilizar un recurso estilístico, la hipérbole, en sus relatos de guerra. Y no fue distinto con la Biblia y con el pueblo de Dios. Como Dios sabe la manera como debe hablar con su pueblo, ya que su pueblo se utilizaba de hipérboles en esas situaciones, Dios se dirige a ellos también utilizando estas hipérboles porque Dios habla a nosotros con un lenguaje, con un acento humano para que podamos comprender. Por esa razón Dios ha dicho: mata a hombres, a mujeres, a niños, destruidos por completo. Pero ellos sabían y entendían que no habían sido destruidos por completo. Y uno puede decir: vale, Víctor, pero eso no me parece bien, eso no me parece bien. Bueno, si leemos la propia Biblia, sí que entendemos que fue eso que pasó. Porque algunos capítulos después, en el capítulo 27 del libro, aparecen los amalecitas ahí, vivos, haciendo guerra con David y sus hombres. Y luego 3 capítulos después, en 1 Samuel capítulo 30, los amalecitas vienen, atacan una ciudad israelí, la ciudad de Ziklag, y ahí tienen una batalla con David y sus hombres, y de ahí David vence esta batalla y huyen de ahí 400 hombres a camellos, 400 amalecitas huyen de ahí a camello. Entonces, ¿cómo que fueron todos muertos si pocos años después ellos vuelven con un ejército? Eso nos prueba realmente que no fueron aniquilados a todos, que esto es una figura estilística, una manera de hablar, una manera de escribir que había en aquella época, y que entonces no se trata de un genocidio, se trata más de un ataque por defensa, ya que este pueblo seguía atacando, robando y secuestrando al pueblo de Dios. Y no significa que los soldados israelíes tenían que entrar dentro de cada casa y matar a todos los niños. No fue eso que pasó. Hasta porque al final vemos que este pueblo siguió vivo. Si tienes más dudas o cualquier cosa que tengas que preguntar, pregúntame ahí, que haré vídeos explicando más otras situaciones complicadas de la Biblia, y pronto haré otros vídeos también.